El domingo pasado leíamos los inicios de la misión de Jesús en la versión de Juan y cómo aquellos dos discípulos de la se unían a Jesús y empezaban a vivir la aventura de vivir con Jesús. El relato de Marcos tiene algunas diferencias, pone como una fecha, como un momento significativo el arresto de Juan el Bautista, como si Jesús después del bautismo se hubiese quedado un tiempo ahí en la zona del Jordán, y entonces cuando Juan es arrestado, Jesús se va hacia el norte, hacia la Galilea, hacia su región, y empieza a la orilla del lago a caminar y a predicar, y dice cosas que decían los profetas. Se cumplió el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de la espera. Ya no hay que esperar más al Mesías. Ya llegó. El reino está cerca. Ya no hay que esperarlo más al reino. Dios va a venir a reinar. Ese era el gran anuncio de los profetas y la gran esperanza del pueblo de Israel. Ya no hay que esperar más ese reino. Ese reino está entre nosotros. Hay que saber descubrirlo y vivirlo. Conviértanse y crean en la buena noticia. Y aquí me detengo. ¿Qué es la conversión? Es un tema de los profetas, la conversión. La ley era, ¿cumplo o no cumplo? Ahí estaba la cuestión. En los profetas aparece esta dinámica de vida que se llama la conversión, que es sencillo, es darse vuelta. Es darse vuelta y ponerse de cara a Dios. Si uno lee nomás el capítulo 1 de Isaías, Dios le reprocha al pueblo todos sus pecados y después del reproche le dice, bueno, pero vuelvan, vamos a discutir, le dice Dios, vamos a discutir, pero discutamos de frente. El estar de frente a Dios es la actitud correcta del creyente. Si el creyente dice que cree y se pone de espaldas a Dios, lo más probable es que cuando salga caminando elija un camino equivocado que en vez de acercarlo a Dios lo aleje. Si la idea de pecado de expiación, la idea de la conversión tiene que ver con un retorno. Me fui y vuelvo. Le di la espalda a Dios y ahora le doy la cara. Me pongo de frente a Dios. Es un cambio de situación. Por eso es tan importante en los profetas. Leímos la primera lectura, el libro de Jonás. Conviértanse, le dice Jonás a los ninivitas. Conviértanse, le dice Jesús a la gente de su tiempo. Y en el Evangelio aparece muchas veces esto. Hay un episodio o 3 episodios donde muere mucha gente y entonces le van a preguntar a Jesús si esa gente murió por un castigo divino. Y Jesús le dice, no fue castigo. Dice, pero si ustedes no se convierten, van a terminar de la misma manera. ¿Qué quiere decir? Y van a terminar en la muerte, porque la no conversión nos lleva a perderlo a Dios. Y eso y la muerte es lo mismo. Por eso va a decir Jesús que todos los pecados serán perdonados, menos el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? El pensar que uno no tiene que convertirse. Tentación tremenda de nosotros. ¿Cuántas veces hemos rezado por la conversión de los pecadores pensándolos en segunda o tercera persona? La conversión es una necesidad constante, es casi diría el movimiento fundamental, esencial que el hombre tiene que hacer frente a la revelación de Dios. Dios te revela su amor, te revela su misericordia, te exige, te reta, te perdona. El movimiento nuestro es estar con Él. En la historia del pueblo de Israel, el caminar por el desierto, el pueblo se rebela, se enoja con Dios, se enoja con Moisés, se enojan y se pelean entre ellos. Estoy hablando del Israel acá, no de Argentina del 2021. Y entonces Dios corrige todas esas cosas. Ahora, cuando el pueblo dice, vamos a volver a Egipto, ahí Dios se preocupa. No, eso no. Volver para atrás, no, porque se van a ir por otro camino. No perdamos el camino. En el camino, y seguimos pecando, y sí, vamos a seguir pecando. Convertirnos no quiere decir que no podamos tener debilidades o limitaciones. El tema es no perder el camino. El tema es llegar a la tierra prometida. El tema es tomar la vida cristiana
cristiana en serio. Ser cristiano no es ser bueno. Ayer lo aclaraba muy bien Emarito en la reflexión, ¿no? Nosotros no tenemos como parámetro la bondad, ¿eh? Nosotros no tenemos, decir ser cristiano no es ser bueno, no es portarse bien. El parámetro de la vida cristiana es la santidad, ¿eh? El parámetro de la vida cristiana es ser santo. Porque si no, medio como que entro en un juego de actuación, de ser bueno, de hacer cosas buenas, de portarme bien, y después la vida te va exigiendo determinadas cuestiones y determinados desafíos con los que portarte bien no alcanza. ¿Cuántas veces nos ha pasado por ahí a nosotros o hemos conocido gente que se portaba muy bien y después por un cargo, por un puesto, por un montón de dinero, dejó de portarse bien? No es portarse bien, es cuestión de vida. La moralidad de todo esto es consecuencia de una opción de vida. Si yo quiero seguir a Jesús, tengo que decidirme a tomar el camino de seguirlo a Jesús y me tengo que comportar de acuerdo a la decisión que tomé. Entonces, claro que me tengo que estar convirtiendo todo el tiempo. Porque hay muchas tentaciones y muchas cosas, muchos caminitos que salen del camino que nosotros a veces pensamos que a través de ellos podemos cortar camino y llegar más fácil. ¿A dónde? A ningún lado. Por eso Jesús dice, conviértanse. Será constante este anuncio. Habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que dicen que no necesitan convertirse. Está llena de esta frase el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Ahora, nosotros no somos masoquistas ni nos violentamos. La conversión no es un ejercicio masoquista o de violentarnos a nosotros mismos como si fuéramos una porquería o como si fuéramos un desastre. ¿Por qué nos convertimos? ¿Cuál es la razón para que uno tenga que cambiar de vida? La buena noticia. Hay una buena noticia. Conviértanse y crean en la buena noticia. Alguien se podría preguntar, ¿qué es primero? Porque si yo no escucho la buena noticia, ¿cómo hago para convertirme? Bueno, está todo junto. Está todo junto. Saqueo, ¿cuándo se convirtió Saqueo? ¿Cuando lo recibió Jesús en la casa o cuando se subió al árbol? ¿Cuándo empezó la conversión de Saqueo? Entonces yo me convierto no porque me quiera violentar a mí mismo, sino porque resulta que hay una buena noticia en la que creo. ¿Y cuál es esa buena noticia? Que el reino está cerca, que Dios está cerca. Pensemos si no hacemos depender muchas veces nuestros humores o nuestros estados de ánimos de otras noticias, económicas, políticas, deportivas. ¿Cuántas veces nuestras alegrías o nuestras tristezas dependen de esas noticias? ¿Y qué valor le damos a esta noticia? El reino está cerca. ¿Qué valor le damos a la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Qué lugar ocupa? Porque esto es noticia, esto no es información. ¿Conocés esta lectura? Sí, la conozco. ¿Conocés la parábola del hijo pródigo? Sí, la conozco. Y nos parece que por conocer, que por saber, ya está. La palabra de Dios no quiere sabedores, quiere convertidos. La palabra de Dios no viene a nosotros para informarnos, viene para salvarnos. La Iglesia Católica tenemos una deuda muy grande, que yo no sé si es con la palabra o con el pueblo de Dios. Haberle quitado al pueblo de Dios durante tanto tiempo la posibilidad de tener en sus manos la palabra de Dios, nos ha dejado en lo que estamos padeciendo hoy, ¿no? En muchas de las carencias que tenemos en nuestra misma iglesia. La hemos reemplazado a la palabra de Dios por un montón de cuestiones que no convierten. La palabra convierte. Vos abrís la palabra de Dios y habla, y habla, y habla, y te invita al perdón, y te invita a ser libre, y te invita a mirar el dolor de los enfermos y de los pobres, y a vivir en comunidad, y a sentir que el otro es tu hermano. Te exige permanentemente, pero es una exigencia hermosísima.
¿Cuánto le dedicamos a la palabra de Dios personalmente? Si no hay palabra, no hay conversión. Lo dice Jesús, no lo estoy inventando yo. Si no hay palabra, no hay conversión. Y si no hay conversión, la vida de fe se convierte en una chatura, en una rutina, donde incluso hasta los sacramentos nos acostumbramos. La reconciliación es el sacramento que está al servicio de la conversión. Y nosotros a veces lo usamos como un quitamancha o como un peaje para poder comulgar. Me vengo a confesar porque quiero comulgar. No, querer comulgar no es pecado. Me vengo a confesar porque quiero comulgar. Bueno, obviamente que si uno se confiesa, el efecto de la gracia es mucho mejor, pero la confesión tiene valor por sí mismo. Yo me confieso porque me quiero convertir, y si hoy me confieso y me vuelvo a confesar dentro de un mes, lo ideal sería que no vuelva a repetir lo mismo, porque me convertí, porque voy en camino de conversión. Y lo último, y después dice que Jesús, en la misma línea, conviértanse y crean. Sale a buscar gente, sale a buscar a Pedro, a Andrés, a Santiago, a Juan, y les dice, vamos a pescar hombres. Ustedes que son pescadores y que saben lo que es pescar, vamos a pescar hombres. ¿Qué quiere decir? Vamos a buscar gente para el reino. Vamos a invitar a los demás al reino. Vamos a formar, ¿qué es lo que hizo la iglesia en los primeros tiempos y qué es lo que necesitamos hacer hoy? Vamos a formar comunidades fuertes, comunidades vivas, donde las personas que lo necesitan, porque están solas, por enfermedades, por lo que sea, se puedan encontrar contenidas, y donde todos podamos sentirnos hermanos, y donde no nos extasiemos ante la virtud de nadie, ni empujemos a nadie por sus errores, sino que seamos una verdadera comunidad en torno a Jesús. Esto es pescar hombres. Pescar hombres es anunciar el mensaje de Jesús para que esa gente se acerque al reino, y para que también se acerque a nuestras comunidades, y para que también se acerque a la iglesia y disfruten y gocen lo maravilloso que es el amor de Dios, lo exigente y desafiante que es el amor de Dios, pero que no hay ninguna realidad sobre la tierra que lo iguale. Convertirse, creer en la buena nueva, y a partir de esa buena nueva, construir comunidades de amor, es lo que nos propone Jesús. Pidámosle a San Vicente, que tenía tanta devoción por... Él le decía a sus seguidores, y termino, le decía, cuando uno escucha la palabra de Dios tiene que hacer 3 cosas. Primero, adorarla. Después de leer la palabra hay que ponerse de rodillas, decía San Vicente, porque es palabra de Dios. Lo que hacemos con el Santísimo perfectamente se puede hacer con la palabra. El beso que los sacerdotes, los diáconos, le damos a la palabra de Dios después de proclamarla es un gesto de adoración. Es un gesto de adoración. Segundo, dice San Vicente, pónganle sentimiento, quiéranla a la palabra, amen lo que leen, amen lo que escuchan. Y tercero, pónganla en práctica. Pónganla en práctica. Porque es lo que Dios nos da para vivir. Entonces, los invito a hacer un gesto de adoración hoy a la palabra y rezar el credo de rodillas, para que sea el signo de que creemos realmente y que celebramos realmente que lo que hemos compartido es palabra de Dios. Que en lo que hemos compartido Dios nos ha hablado, invitándonos a creer, invitándonos a convertirnos, invitándonos a convocar a muchos a gozar del reino de Jesús. Si les parece, lo hacemos, si no, de pie, los que están en casa también, de alguna forma particular, mostrarle a Dios nuestra fe y nuestro amor a su palabra. Creo en...
Con la misma confianza le presentamos al Señor nuestras intenciones.